Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios me está hablando en el corazón para empezarmos una serie de predicaciones. No es un estudio exegético, nada así, pero una serie de predicaciones en el libro de los Gálatas. ¿Quién aquí ya leyó el libro de los Gálatas entero? Bueno, quien no leyó, les invito a que lean. ¿Está bien? Son 6 capítulos nomás, solamente 6 capítulos, es cortito. Puede agarrar ahí todos los días, leer 6 capítulos. No, todos los días leer un capítulo, en una semana va a leer y descansa un día. No, vete para otro libro. Pero son cortitos los libros, los capítulos también, pero es un libro muy bendecido. Y vamos a ver cuánto que Dios tiene para hablar con nosotros en el libro de los Gálatas. ¿Quién está con nosotros ya hace algún tiempo? ¿Se acuerda que ya hemos ministrado en Filipenses? No sé quién se acuerda de eso. Si no, yo voy a volver a predicar todo Filipenses otra vez. Y ahora vamos a entrar para Gálatas. Y así vamos a seguir predicando todo el Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que conocer Biblia. Creyente que no conoce Biblia es llevado a cualquier viento de doctrina, a cualquier herejía. Cualquier uno llega y dice, eso es así, y, sí, verdad. Está escrito eso, sí, verdad. Y no está escrito. Entonces cuando empezamos a conocer Biblia, alguien te va a decir, pero está escrito, y vos le vas a decir, no está escrito. En mi Biblia no está escrito. ¿Entiende? Y tenemos que conocer Biblia, hermano. Tenemos que amar la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que amar la palabra de Dios. Es el primer punto. Si nosotros no amamos la palabra de Dios, no podemos decir que amamos a Dios. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios, al Dios de la palabra, si no amamos a la palabra de Dios? No hay cómo. Es mentira. Yo amo a Dios. Sí, ¿ya leíste la Biblia? No, ¿sabe qué? Es muy grande. Mira, es mucha cosa. Es mentira que ama a Dios. Es mentira que desea a Dios. Es mentira que desea irse al cielo. Uno que desea irse al cielo, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Conocer a Dios. Día a día vamos a conocer a Dios en el cielo. Vamos a pasar toda la eternidad conociendo a Dios. Nadie piensa que va al cielo para sacar el empedrado de las calles ahí, porque las calles son de oro, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando yo era niño, yo pensaba, Señor, ¿podría enviar una piedra que sea ahí de las calles para mí? ¿No? Una piedra así de oro. Pero no es para eso que vamos al cielo. Nadie se va a ir para pescar en el río de vida. No. Nosotros vamos al cielo para conocer a Dios. Pero si no tenemos interés de conocer a Dios aquí en la tierra, no tenemos razón para irse al cielo. Ahí el otro camino, ¿verdad? Para quien no quiere conocer a Dios. Que la Biblia dice que hay 2 caminos después de la muerte. Bien, pero no es este el tema que vamos a tratar hoy. Es el tema de Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer de 1 hacia el 9. Gálatas 1, de 1 al 9. Vamos a ponernos parados para leer la palabra de Dios. Yo sé que esta es una iglesia que ama la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Padre, habla con nosotros, Señor. Deseamos, necesitamos escuchar tu voz. Señor, lleva nuestra mente cautiva ahora a tu trono de gloria, a tu trono de gracia, que podamos escuchar tu dulce y poderosa voz, hablando en nuestros corazones. Aléjanos, Señor, de toda herejía, aléjanos, Señor, de toda mentira hecha en el infierno contra la iglesia del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Como todos ya saben, esta carta a los Gálatas fue escrita por Pablo. Y esa fue la primera carta que Pablo escribió. Después del primer viaje misionero de Pablo, Pablo hace su primer viaje misionero, pasa por la Galacia, predica ahí, abre una iglesia, empieza una iglesia y vuelve entonces para Antioquía. Y de ahí de Antioquía Pablo empieza a escuchar que está habiendo herejías en las iglesias de la Galacia. ¿Por qué de la Galacia? Galacia no es una ciudad. Como por ejemplo, cuando Pablo escribe a Éfeso, a los Efesios, Éfeso es una ciudad. Cuando Pablo escribe a los Filipenses, Filipo era una ciudad. Pero cuando Pablo escribe a la Galacia, a los Gálatas, la Galacia era una región. Vamos a imaginar al Chaco. Entonces Pablo escribe a los chaqueños. El Chaco no es una ciudad, es una región. Así era la Galacia que Pablo escribe entonces esta carta. El propósito principal de esta carta, ¿cuál que era? Advertirlos de una herejía que atacaba la iglesia. Tan pronto Pablo pasa por ahí, predica el evangelio y sale, ya viene algunos judíos cristianos con herejía predicando en las mismas iglesias. Ya has visto que hay sectas, yo hablo sectas, que solo predica creyente, no sale a predicar a los que están fuera. Cuando uno sabe que vos te convertiste, ya se va allá. Hola, soy hermano también, de pronto ya te quiere llevar para su iglesia. Para mí eso es secta, no es iglesia. Y era lo que pasaba ahí. Pablo iba a un lugar y predicaba, y venían esos judíos predicando también detrás de Pablo, trayendo herejías. ¿Qué es herejías? Es mentira al respecto de la palabra de Dios. Esto es herejía. Amén. Y en los días de Pablo había 3 errores principales que estas herejías entraban por las iglesias. Infelizmente estas 3 herejías, estos 3 errores siguen hasta el día de hoy en muchos lugares. El primero era el legalismo. Enseña que somos salvos por las obras, observando por rituales y ceremonias y las demás cosas de leyes y tradiciones. Esa es la primera mentira, que desde el comienzo la Biblia dice que somos salvos por la gracia y no por obras. Pero ya vino la gente que decía, no, tenemos que tener esta y aquella obra, tenemos que hacer esto o aquello para sermos salvos. Una pregunta que yo siempre hago a los hermanos es, si mueres hoy y llega en el cielo,
Gracias a Dios, llega en el cielo. Pero viene un ángel y le pregunta, ¿qué está haciendo acá? ¿Por qué piensa que puede estar aquí? ¿Cuál sería tu respuesta? Si tu respuesta se basa en alguna obra tuya, va a aparecer un tobogán desde el cielo y vas al infierno, porque nuestras obras no nos pueden llevar al cielo. Ninguna obra puede llevarnos. Eso va a descubrir un poquito más en el libro de Romanos. Ahí Pablo trata muy fuerte contra el legalismo. Después tenía una otra cosa que se llamaba antinomismo. Antinomismo, ¿qué es eso? Enseña que por sermos salvos por la gracia, no hace diferencia alguna cómo vivimos y nos portamos. Se refiere entonces a la práctica no bíblica, según los demás cristianos, de vivir sin la debida consideración de la rectitud de Dios. Bueno, ¿qué es eso, pastor? Es algunas predicaciones, algunas iglesias, algunas sectas y herejías que dice, bueno, ya que es salvo, no importa lo que vas a hacer, no importa tu vida, no importa tu testimonio, vas a ser siempre salvo. Mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque uno que es salvo, solo somos salvos cuando el Espíritu, ¿qué Espíritu que viene a habitar en el salvo? Espíritu Santo. Uno que tiene Espíritu Santo no puede vivir en el pecado. Porque santo y pecado no coinciden, no se juntan, no pueden vivir juntos. Por eso en 1 de Juan dice, aquel que es nacido de Dios no vive en la práctica del pecado. Entonces no pecamos nunca más. Sí, pecamos, pero como un accidente, no como un estilo de vida. Y esta herejía viene y dice, no, porque te fuiste a la iglesia, levantaste la mano, te fuiste allá hasta llorando y dijo, Señor, te acepto como Señor Jesús, mi Salvador. Ahora puede tener la vida que quiere. Mentira, no puede. Si no hay el proceso de santificación en tu vida, si no hay un cambio, si no deja el pecado, es señal que aquel lloro de allá, aquel levantar de mano, no sirvió de nada. Eso se llamaba antinomismo. Y quien trabaja muy fuerte es en el libro de Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, si decimos que creemos, tenemos que tener una vida que coincide con nuestra nueva vida en Cristo. Amén. Y viene entonces el galacionismo, la tercera herejía muy fuerte en aquel tiempo, que era la herejía que estaba entrando en la iglesia de los Gálatas y que persiste hasta los días de hoy también, que dice que somos salvos por la gracia, hasta ahí está bien, pero a seguir somos guardados por la ley. En esta carta es lo que Pablo va a combatir fuertemente. No, somos salvos por la gracia, pero tiene que hacer así, 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 así. Salvo por la gracia, más, ¿no? Más de añadir, símbolo de más, tiene que hacer así, tiene que tener este rito, tiene que hacer esta ceremonia, tiene que usar esto, no puede usar aquello, los ritos de la ley, las tradiciones del hombre, añadidas a la gracia de Cristo. Esta es la herejía que se llama galacionismo, es lo que Pablo va a tratar en esta carta. Amén, hermanos. Que vamos a ver durante todo el libro de Gálatas y entender cómo se ha manifestado hoy a través de herejías que se aportan, eso es, que agarran ideas del Antiguo Testamento diciendo que tal y tal bendición o tal y tal maldición uno solo consigue alcanzar a través de rituales o de ceremonias, menospreciando la obra completa de Jesús en la cruz. No, Cristo murió en la cruz, pero después de la cruz tiene que hacer eso. No, hermanos. Si cuando Jesús dijo, está consumado, no estaba consumado, entonces nada fue hecho. Porque Él dijo, está consumado. Amén. Entonces vamos con esta idea de la introducción del libro de Gálatas, de lo que vamos a ver. Vamos a empezar el libro de Gálatas. El primer verso ya me llama la atención.
¿Por qué? Vamos a pensar lo que estaba pasando. Pablo predica allí el evangelio y sale. Y de pronto vienen otros judíos y empieza a decir, mira, no es bien eso. Pablo predicó, pero Pablo no estaba yendo muy bien. Tiene que hacer eso, tiene que circuncidarse, tiene que guardar el sábado, tiene que guardar este y aquel alimento, tiene que usar la ropa de judío, tiene que hacer... Y empezaba los costumbres judíos para la iglesia gentílica. Entonces Pablo, cuando va a escribir la carta, él empieza diciendo, ¿quién escribe? Es Pablo. ¿Sabe qué significa Pablo? Pequeño. ¿Cómo se llamaba Pablo antes? Saulo. ¿Sabe qué significa Saulo? El deseado, el pedido de Dios. Esto significaba Saulo. Un hombre que era el deseado, era fariseo de fariseos, era grande, era conocido, donde llegaba, llegó Saulo. Ahora él se transforma, él se torna, él se cambia en Paulo. ¿Quién llegó? Paulo el pequeño. Paulo significa pequeño. ¿Quién llegó ahí? ¿Quién es este que está predicando? El pequeño. ¿Cuántos de nosotros queremos ser grandes, no? Bueno, yo tengo 1,87 m, estoy bien ya. Pero ¿cuántos que, no, yo quiero ser un grande hombre de Dios? No, yo quiero ser un hombre del Dios grande. Quien hay que ser grande es Dios. Y Pablo ya empezaba a decir, yo soy Pablo, yo soy el pequeño. Pablo dice, yo soy el menor de los apóstoles, el más chico de ellos. Llegué por último, como si fuera un aborto ya. Cristo ya había encerrado, ya nadie más va a ser apóstol. No, viene Pablo, entra Pablo acá. Lo aceptamos todavía como apóstol. Así llegó Pablo, el pequeño. Pablo se consideraba el menor de los apóstoles. Él solo se consideraba mayor, ¿sabe de qué? Más grande de los pecadores. En eso Pablo se consideraba, el que más peca soy yo. Un hombre que se decía antes Saulo deseado, ahora era Pablo el pequeño. Sin embargo, fue el mayor plantador de iglesia de todo el Nuevo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 libros, casi que la mitad del Nuevo Testamento, Pablo escribió. Y si de ahí agarramos el libro de Hechos, que la mayor parte es escrito de Pablo, ya se daría 14, entonces pasaría de la mitad. Pero vamos a poner, Pablo escribió 13 de los 27. ¿Ves lo que Dios hace con un hombre que quiere ser Pablo? Que dice, yo soy Pablo, yo soy pequeño. Dios lo hace grande. Ahora cuando queremos ser Saulo, el deseado, quiero que la gente me desee, quiero que la gente clame, vení, Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo. Y yo le digo, mi hermano, va a caer, a camino de Damasco, va a caer, y va a salir de ahí ciego, tan ciego como era antes, pero antes no se daba cuenta que era ciego, hasta que se torne Pablo pequeño. Así empieza Pablo a escribir este libro. ¿Quién les escribe? Es Pablo, pequeño. Pero Pablo dice, apóstol. Él sabía quién era él en Dios. Apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Los que desafiaban a Pablo eran fanáticos judíos cristianos que se metieron en la iglesia de la Galacia, y después que Pablo salía de ahí, ellos enorgullecían de ser descendientes de Abraham
Y se decía, nosotros somos los verdaderos ministros de Cristo. Nosotros fuimos entrenados por los 12. Pablo no estuvo con los 12. Nosotros somos los tales. Y hacían milagros ahí. Ellos hacían milagros, hermanos. Y se decía, nosotros estamos con la verdad. Pablo no tenía toda la verdad. Y eso hacían esos hombres. Pero Pablo cuando se presenta dice, yo soy Pablo. Yo soy apóstol. No por hombre, no fue los 12 que me nombraron apóstol. Fue el propio Señor Jesucristo. Por todo esto, Pablo decía que su llamamiento era basado en Dios y no en hombres. ¿Quién te ha llamado? ¿Dios o los hombres? ¿Será que tenemos un ministerio? ¿Será que tenemos una vida en Dios? ¿Será que sabemos quién nosotros somos en Dios como Pablo sabía? Nadie podría llegar a Pablo y decir, no, Pablo, ¿sabe qué? Es mejor que sea, no sé, vendedor de auto. No, yo sé para qué Dios me llamó. Yo conozco mi llamamiento, yo conozco mi llamado, yo conozco para qué Dios me ha llamado. Dios me llamó a ser apóstol, Dios me llamó a hacer esto, y nada ni nadie podía quitar Pablo de la visión que Dios le había dado. Pablo dice, oh rey Agripa, allá en Hechos capítulo 19, si me acuerdo bien, pero él dice a este rey, yo no fui desobediente a la visión celestial. La visión que Dios dio a este hombre, él no podía desobedecer. Él decía, yo soy esclavo de lo que Dios me ha llamado. Hermanos, somos dependientes de qué? De nuestras capacitaciones, de nuestro histórico, de nuestra influencia, o somos dependientes del trabajar de Dios en nuestras vidas. ¿Quién te ha llamado? Ah, pastor, yo no sé para qué fui llamado. Primero, fuiste llamado a ser santo. Primer punto. Todos que están aquí, fuimos llamados a ser santos. Segundo, ah, pastor, sí, está bien, yo soy santo. Y ahora, pastor, somos llamados para toda buena obra. Vos fuiste llamado para buena obra, hermano. ¿Qué obra está saliendo de tus manos? ¿Buena o mala? No soy yo que te voy a juzgar. Vos mismo puedes juzgarte. ¿Son buenas obras? ¿Hemos vivido en buenas obras o en malas? Pablo sabía para qué había sido llamado. Y él defiende su apostolado, su ministerio. Después vamos a ver más un poquito del llamado de Pablo más adelante, quizá el próximo domingo. Pero eso ya les quiero adelantar. Pablo sabía de su llamado, sabía de su capacitación, sabía que el poder de lo que él predicaba venía de Dios. Y si vos tenés duda de tu llamado, si vos tenés duda para que Dios te ha llamado, el próximo domingo vamos a tratar de ese tema. Vení el próximo domingo también. Amén. Y Pablo sigue diciendo en el verso 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo, tan conocido Pablo, pero en todas sus cartas él decía Pablo y el hermano Timoteo, Pablo y el hermano Silvano, Pablo y no sé quién. Pablo no caminaba solo. Entienda eso. Creyente no camina solo. Ah, yo soy creyente, pero ¿sabe qué? Soy creyente en mi casa porque la iglesia tiene eso, aquello. El arca de Noé. Yo suelo decir que la iglesia es como el arca de Noé. ¿Ya imaginaste el olor que tenía dentro del arca? Vamos a pensar, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos bichos tenía ahí adentro? Yo tengo 3 perros en mi casa y ya hay días que tiene que despertar y lavar todo el patio porque huele. Ahora imaginad dentro del arca. ¿Cómo sería el olor ahí adentro con todos los bichos? ¿Será que era limpito? ¿Todo limpio así ahí adentro? No.
Pero era mejor estar adentro o afuera. Adentro es donde tenía la salvación. Creyente no camina solo. Ser creyente de casa, mi hermano, no se camina solo. El propio apóstol Pablo y todos los hermanos que están conmigo, yo no estoy solo, yo no camino solo, yo tengo amistad, yo tengo intimidad, yo tengo relacionamiento. El hombre es llamado a tener relacionamiento. La cruz es vertical, relacionamiento con Dios, y horizontal, relacionamiento con el prójimo. Somos sanados en toda clase de relacionamiento por la cruz de Cristo. Esto que Pablo quiere decir. Y después del verso 3 y 4, Pablo dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, es un saludo formal que en muchas cartas Pablo dice también, pero siempre acordándonos que solo vamos a tener la paz si tenemos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para tener la paz de Dios. Amén. Pero Pablo acá, él hace un resumen del Evangelio en el verso 4. Primero le dice de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo se dio a sí mismo. Nadie le quitó la vida. Hay gente que dice los romanos mataron a Jesús, los judíos mataron a Jesús, no sé quién mató a Jesús, pero Jesús dijo, yo doy mi vida por mis ovejas. ¿Entiende la diferencia? Nadie podría quitar la vida del autor de vida. Por culpa de nuestros pecados, sí, Él entregó su vida por nosotros, pero Él dio a sí mismo por nuestros pecados. Esto es gracia, hermanos. Cristo murió por una razón, nuestros pecados. La total liberación de nuestros pecados se dio por la muerte de Cristo. La total liberación de nuestros pecados. Hay hoy en día muchas tentativas de decir que para sermos libres de los pecados hemos que hacer esto o aquello, cuando la Biblia nos dice que la muerte de Cristo ya nos hace libres de todo pecado. Ah, pastor, tengo este pecado. Confiesa y deja. No tiene que caminar de rodilla de aquí hasta Asunción. No tiene que hacer eso, hacer aquello otro. No tiene que hacer una campaña de 7, no sé por qué 7, pero siempre las campañas son de 7, ¿no? Campaña de 7 días en el monte, campaña de 7 días de ayuno, campaña de 7... ¡No! No soy contra ir al monte a orar, me gusta ir. Ahora que va a volver el verano, vamos a volver a ir al monte a orar, me gusta. Pero no es ir al monte que me va a hacer santo. No es ir al monte que me va a sacar el pecado. Ir al monte me gusta ir para poder orar, tener más libertad de oración ahí. Por eso me gusta. Pero no es irme allá que me va a bendecir. Lo que me libra del pecado es Cristo Jesús y su muerte. Esto es lo que nos libra del pecado, hermanos. Ah, hermano, ¿sabe qué, pastor? Yo tengo este pecado, ya ayuné. ¿Sabe qué, pastor? Yo tengo este pecado. Hermano, ¿ya confesaste? ¿Ya pediste a Dios para que te traiga arrepentimiento? ¿Ya rechazaste el pecado en tu vida? ¿Entiende? ¿Cómo es diferente? ¿Cómo se cambia la situación? Para librarnos del presente siglo malo. Cristo murió para librarnos del presente siglo malo. La muerte de Cristo fue completa y efectiva. Como ya dije, Él mismo clamó, está consumado. No necesitamos añadir nada más a esto. Toda la obra ya fue hecha.
somos salvos por causa de la obra de Cristo y no por nuestras obras. Cuando pensamos en la salvación por la gracia, en primero nos alegra. Somos salvos por la gracia. Es totalmente por la gracia. Pero ella nos humilla. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste salvo? Por la gracia. Yo no hice nada. Yo no tengo ningún mérito en la salvación. ¿Entiende? Esto es gracia. Ah, no, yo soy salvo porque yo entregué el diezmo, porque yo me iba a la iglesia, porque... ¡No! Somos salvos por la gracia. Si yo entrego el diezmo, si me voy a la iglesia, si oro, si ayuno, es por tener relacionamiento y amar a Dios y amar a su obra. Es resultado de la salvación. Y no que son necesidades para la salvación, pero resultado. Amén. Hay versiones, vamos a decir así, de la herejía galacionista hoy, con careta, sí, ¿no? Esa que se pone. Entonces, no son galacionistas, vamos a poner una careta, vamos a disfrazar, con disfrace de rompimiento, de maldición, que te lleva a creer que solo será libre de una maldición si te vas con este o aquel pastor. No, solo aquel pastor que tiene poder para romper la maldición. Si la cruz no tiene, mi hermano, nadie va a tener. No hay nada. O si sigues tantos pasos para romper cadenas. Si te va a una librería, seguro que va a tener este libro. 7 pasos para romper la maldición. Pasos para romper las cadenas del infierno. Mi hermano, si la cruz no te rompe la maldición, si la cruz no te rompe las cadenas del infierno, hermano, no hay pasos que te van a romper. O si recuerda y pide perdón por el pecado de tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. ¿Sabe qué? Mi tatarabuelo, el primer de mi apellido, él tenía un pecado allá y yo tengo que pedir, Señor, perdona a él para que se rompa la maldición en mi vida. Mi hermano, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Son ritos, son ceremonias que se hacen simplemente para garantizar, para decir, bueno, esto es para te alegrar un poquito más. Eso viene de un pensamiento de la psicología moderna, que la psicología moderna dice, el hombre es bueno. Eso dice la psicología moderna. Vos sos bueno. Pero ¿por qué yo hago cosas malas? No, porque tiene un demonio allá detrás de vos. No, porque sabe tu bisabuelo hacía tal cosa. Entonces vos hoy hace eso de malo. Porque vos sois bueno. Eso es lo que dice la psicología moderna con esa teología. Con este otro evangelio. Mientras que la Biblia nos dice que cada uno será responsable por su propio pecado. Y dice que el hombre es malo. Que el hombre desea el pecado. Que todo lo que el hombre hace es malo. Eso es lo que dice la Biblia de contra. Nosotros, hermanos, tenemos este deseo. No necesitamos de ritos o ceremonia para hacernos libres. La muerte de Cristo tiene efecto en nuestro pasado, perdonando nuestros pecados. Tiene efecto en nuestro futuro, librándonos del juicio de Dios. Y un poder presente, librándonos de los malos en el ciclo presente. ¿Entiende? La muerte de Cristo es totalmente en nuestra vida. En el pasado te perdona todo lo que hiciste en el pasado. En el futuro te librará del juicio de Dios, porque el juicio de Dios será real, es real, perdón. El juicio de Dios es real. Y un día todos nosotros vamos a comparecernos delante de Él. Ya no más como Salvador, pero como juez. Como juez. El justo juez. Que nos va a mirar. Y de pronto, cuando le miramos a Él, vamos a acordarnos de todos nuestros pecados y maldades. De todos nuestros pensamientos malos. De nuestras malas palabras.
Y vamos a ver que no somos dignos de pasar por tal santidad y entrar al cielo. Esto es el juicio de Dios que espera cada uno de nosotros. A no ser que estemos con Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, no pasaremos en este juicio. Ahora, si estuviéramos con Cristo, sabiendo que por gracia somos salvos, entonces al mirar al gran Rey, vamos a ver que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, que Él es amigo, y que su Hijo se dio a sí mismo para perdonarnos de nuestros pecados, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Toda la obra de Cristo fue de acuerdo a la voluntad del Dios Padre. La Santísima Trinidad trabajó junto para nuestra salvación, porque Dios buscaba un pueblo para llamar suyo. Jesús busca una novia limpia, inmaculada para ser suya, y el Espíritu Santo busca una casa limpia para habitar. Esto es lo que la Santísima Trinidad busca en nosotros: un pueblo para el Padre, una novia para el Hijo y una casa para el Espíritu. Eso es lo que Dios busca en nosotros. ¿Qué clase de pueblo somos para Dios? ¿Qué clase de novia somos para el Hijo? ¿Y qué clase de casa hemos dado para el Espíritu? Él ya murió por nosotros, por nuestros pecados, según la voluntad de Dios. Amén. Bueno, a partir del verso 6 hacia el 9, si vos podés ponerlo de 6 al 9 ahí directo, está bien, si no, no necesita poner. Pero Pablo entra entonces, si ustedes leen la carta a los filipenses, la carta a los efesios, a los romanos, va a haber un saludo un poco más largo de Pablo. Va a escuchar Pablo alabando a ellos, va a escuchar a Pablo diciendo: yo oro por ustedes. Pero en esta carta había una urgencia tan grande que en el verso 6 Pablo ya viene, vamos a decir, con los dos pies así en el pecho de ellos, diciendo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejados. Pablo viene directo. Estoy maravillado, pero no es un maravillado bueno de qué maravilla, qué bueno. No, estoy asombrado. ¿Cómo ustedes tan pronto, tan rápidamente se alejaron? ¿Cómo puede? Es algo inaceptable. ¿Cómo cambiaron tan pronto? Es como aquel que viene domingo en la iglesia y canta. ¿Qué es lo que cantamos hoy? Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, alaba a Dios. Adora a Dios, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Sí, alabamos a Dios y salimos de aquí y tan pronto estamos plagueando, y tan pronto estamos con mentira, y tan pronto estamos murmurando, y tan pronto estamos pecando, tan pronto nos alejamos del Evangelio de Cristo. Tan pronto. ¿Cuántos se han hecho eso? Y Pablo dice como algo inaceptable. Esos judíos habían se metido ahí en la iglesia. Y decía a ellos: bueno, ustedes se convirtieron, escucharon a Pablo hablar de la gracia, pero no es solo eso. Tiene que obedecer la ley. Y ponían ley en la gracia. ¿Cuántos hasta hoy intentan poner leyes en la gracia? Si vos hacer esto, te vas al infierno. Si vos usar aquello, te vas al infierno. Si vos hacer así, te vas al infierno. ¿Cuántas veces la gente viene metiendo la ley dentro de la gracia? Pues por la gracia somos salvos. Hoy en día mucha gente
hace eso usando de la ley para mantener el pueblo como si esta fuera la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué esta gente consigue? Porque el pueblo no conoce las Escrituras. Por falta de conocimiento de las Escrituras, somos llevados por cualquier viento de doctrina. Por cualquier uno que viene y te predica y dice eso o aquello, y vos le traga y dice, está bien, está bien. Pablo en su predicación, Pablo rompía todo el sistema de sacrificios. El Evangelio, hermanos, no se trata de la necesidad de los hombres aplacaren, se dice aplacar la ira de Dios. No se trata de eso. El Evangelio se trata del Hijo de Dios que aplacó la ira de Dios contra el pecado y ahora nos llama a un relacionamiento de amor. ¿Entiende la diferencia? Nos llama a un relacionamiento con el Hijo. Nos llama a un relacionamiento con Dios Padre a través del Hijo. De eso se trata el Evangelio. Cuando la ley fue entregue a Moisés, fue porque el pueblo rechazó el relacionamiento con Dios. Sí. Recuerda un poco. El pueblo estaba allá, en el desierto, y Dios se manifestando en la montaña. Estruendo, y fuego, y humo, todo alrededor de la montaña. ¿Y qué dice el pueblo? Moisés, subí allá y ve lo que Dios quiere que hagamos. Dios llamaba al pueblo para venir y tener relacionamiento con Él. Y el pueblo dice, nosotros no queremos tener relacionamiento con Dios. Lo que queremos es tener leyes, tener ordenanzas. Moisés, vete allá y pregunta a Dios qué Él quiere que nosotros hagamos. Por eso vino la ley. Desde el comienzo, Dios llama a un pueblo para ser suyo. Dios busca una novia para el Hijo y una casa para habitar como espíritu. Desde el comienzo no es que hubo cambio, pero nosotros deseamos leyes, deseamos reglas, deseamos ceremonias, deseamos aplacar la ira de un Dios airado con ceremonias, con ritos, con el exterior. Eso es lo que buscamos nosotros. Y Dios dice, no, vení. Yo quiero tener relacionamiento contigo. Por eso cuando leemos la Biblia, hermanos, la Biblia no es un libro de haga eso, no haga aquello, haga y no haga, haga y no haga. No es un libro así. Si fuera no necesitaba ser tan grande. Podría ser 2 páginas. Haga, no haga, ¿verdad? Pero es un libro que cuenta historias de personas que tuvieron relacionamiento con Dios para ser modelo para nosotros y vivimos con relacionamiento con Dios. Un día yo estaba hablando con un hermano de otra iglesia, no voy a decir cuál, pero yo estaba hablando de relacionamiento con Dios y él me dijo, no, lo que yo quiero saber es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y yo dije, entonces vos no querés Dios. No quiere Dios una persona que solo quiere saber de las leyes, de las reglas. Pastor, ¿puedo pegar así? No puedes pecar, entonces no le pego más. Quiere saber lo que es pecado y lo que no es pecado. No quiere saber de un Dios que te llama y dice, vení a mí. ¿Cómo Jesús nos llama? Vení a mí. No es obedecer simplemente, haga eso o haga aquello. Bueno, quien viene obedece también. Como yo dije, vive con el Espíritu Santo, la santidad dentro de sí. Pero no por ley, pero por placer. El texto que el hermano leyó hoy, Isaías 58, no necesita poner, mi hijo. Fue Isaías 58. Escucha bien, dice así.
entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Entonces te deleitarás en Jehová. Dios nos llama para nos deleitarmos en Él, para tener placer en Él. Cuando fue llamado a traer la ofrenda, ¿cuál fue el texto que el hermano leyó? Dios ama al dador obligado, al dador alegre. ¿Entiende, hermano, que es relacionamiento con Dios? Es vivir con alegría con Dios. Es deleitarse en el Señor y en su palabra y en su poder. Esto es lo que Dios nos ha llamado. Pero nosotros queremos leyes. Queremos reglas. Desde el comienzo era así. Y Pablo entonces dice que no hay otro evangelio. Volviendo allá, versículo 7. Versículo 6 dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando yo leí eso, pervertir el evangelio de Cristo. No es simplemente cambiar un poco, pero es traer perversión dentro del evangelio. Es un cambio total. Pablo no dice que no hay otro evangelio, pero sí un evangelio pervertido. Esto es un evangelio lleno de la perversión del corazón humano. ¿Sabe por qué? Porque la salvación por la gracia es algo muy bueno para que el corazón del hombre acepte como verdad. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Entregar tu vida a Cristo. ¿Y qué más? No, aceptar la gracia de Dios. ¿Y qué más? No, eso es para ser salvo. No podemos aceptar, es muy fácil, es muy bueno. No, yo tengo que hacer alguna cosa. ¿Sabe qué? Yo tengo un pecado terrible. Yo ahogué mi gatito cuando yo era niño. Y ahora me va a decir que solo confesar delante de Dios voy a ser perdonado. No puede ser. Queremos poner cosas. No, ¿sabe qué? Yo era muy malo y ahora va a me decir que Dios me perdona así nomás. Sí, Dios te perdona así nomás. Porque Cristo ya murió por tus pecados. Esto es gracia. Pero el hombre no quiere aceptar. Por eso aquellos judíos encontraban tanta facilidad para cambiar la verdad poniendo obras de la ley como necesarias para la salvación. ¿Será que cambió alguna cosa? Hoy sigue la misma. Una manera de la perversión es obligar a la gente a cambios exteriores, generando apariencia de santidad, pero mantienen un interior muerto como un sepulcro blanqueado. Pone Colosenses 2:23. Esta es una de las maneras que esta herejía persiste en el día de hoy. 2:23. No, verso 23. Tales cosas, ¿qué cosas? Este montón de leyes y tradiciones que te meten para decir que vas a ser salvo por eso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto es cuando queremos cambiar el exterior. Así como los fariseos que lavaban el plato y el vaso por afuera, pero por adentro permanecía corrompido. El Evangelio de Cristo nos empieza limpiando por adentro. El exterior va a ser un reflejo de lo que está adentro. Y no que cambiando el exterior te va a transformar adentro.
No, eso es una mentira, porque ahí muestra que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La soberbia, el egoísmo, el orgullo, son los apetitos de la carne que sigue creciendo cada día más. Aunque te cambie el exterior, el interior se corrompe todos los días. Otra manera de la perversión del Evangelio que Pablo os alerta son los que vienen con señales y maravillas, pero con una predicación distorcida de la palabra de Dios, donde glorifican mucho más al hombre que a Dios. Estos también no se deben ser aceptos. Pero pastor hace milagros y hace eso y señales y está bien, gloria a Dios que hace todo eso, pero ¿cómo es su prédica? ¿Quién está siendo glorificado en este lugar? Si yo te pregunto, al salimos aquí afuera y miramos al cielo, ¿vas a ver estrellas? Ahora sí, ¿verdad? Pero al mediodía, ¿por qué no vemos las estrellas? Porque el sol no permite. Porque por detrás allá están las estrellas. Tanto por la mañana como por la noche están las estrellas en el cielo. ¿Está bien? Pero durante el día no vemos estrellas porque vemos al sol. Hermano, donde vemos estrellas es porque el sol no está. Cuando el hombre desea ser estrella, cuando el hombre desea su nombre grande, cuando el nombre del hombre es más grande, es porque no está el sol de la justicia. Donde Cristo es glorificado, no hay espacio para la gloria del hombre. Es una perversión del Evangelio cuando el hombre es glorificado. Este hombre va a venir. Pero hace eso, hace aquello. Pero ¿quién está siendo glorificado ahí? ¿Quién es exaltado? Tenemos que cuidarnos. ¿Cuál es la prédica de este hombre? Aunque sea un ángel del cielo, no tiene autoridad para cambiar el pacto de la gracia. Es lo que Pablo está diciendo. Que venga un ángel. Hermano, ¿quién ya tuvo visión de ángel acá? Es algo inolvidable. Yo tuve visión de ángel, yo tenía 4 años. Era un mitaí. Pequeñito era. Tuve la visión de un ángel. Hasta hoy está aquí en mi memoria. Yo no me acuerdo las cosas de 5, de 6, de 7 años. Pero la visión de un ángel que yo tuve con 4 años, yo no me olvido. Y Pablo ahí dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea maldito, no sea acepto. Hoy en día somos confundidos cuando vemos personas que tal como esos judíos obraban señales. Y decimos, pero él hace esto, hace aquello. Mira cuántas señales. Él sana, él libera, profetiza, hace caer fuego del cielo, resucita muertos. Pero si lo que predica no está de acuerdo a las sagradas escrituras, sea anatema. ¿Entiende? Aunque caiga fuego del cielo, como Elías. Pero si lo que predica no está de acuerdo, es anatema. Está fuera. Y otra manera de la perversión de la palabra de Dios, que hoy en día está muy fuerte, se encuentra en predicadores de la teología, para ver cómo otro evangelio es otra teología de la prosperidad. Desde el comienzo de la teología de la prosperidad, allá con Kenneth Hagin, hasta los días actuales, vamos a suponer con Benny Hinn y sus seguidores, esta teología de la prosperidad ha traído un nuevo evangelio, que no es el evangelio de la gracia de Cristo. Es otro evangelio, es otra predicación, es otra cosa,
Han predicado otro evangelio donde conquistamos bendiciones especiales y poderes sobrenaturales si aplicamos este ritual, o si hacemos esta o aquella ceremonia, o si hacemos eso, o si recibimos por un apóstol o un profeta una unción especial, que tenemos que comprar muchas veces esta unción especial. Esto es otro evangelio. Esto no es lo que encontramos en la Biblia. Por eso yo siempre hablo, lean la Biblia. No te dejen engañar por otras cosas, por otro evangelio. Si no, siga la Biblia, hermanos. Cosas que la Biblia nunca dijo para hacer, pero dice, pero eso sale bien. ¿Y qué? Si sale bien, no me importa. ¿Está en la Biblia o no está? Los mormones, por ejemplo, dice que un ángel vino y le entregó un libro a Joseph Smith. Otro evangelio. En el propio libro del Mormón está allá otro evangelio de Jesucristo. ¿Qué debe ser? Otro evangelio anatema. Los musulmanes también. El ángel Gabriel encontró con Mahoma dentro de la montaña y dijo, repite. Y le dio el Corán de esta manera. Otro evangelio. Pero esos están lejanos. Hay muchos otros evangelios que, tal como en la iglesia de la Galacia, se erguían dentro de las iglesias. Y tenemos que cuidarnos, hermanos, para que dentro de nuestra iglesia, para que en nuestras vidas no vengamos a vivir un otro evangelio, sino el evangelio de Cristo, sino el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Vamos a ponernos parados. Cuando la Biblia dice, sea anatema, ¿no? Significa que sea expulso, maldecido. Eso significa la palabra. Que no sea aceptado. Todo lo que vengan a decirnos que no tiene base real bíblica, hay que ser rechazado. Cuanto más nos acercamos al fin, más se levantarán herejías y más fuerte el diablo va a obrar para alejarnos de la verdad del evangelio. Que seamos firmes en lo que Dios nos llamó. Tenemos que conocer, hermanos, la palabra de Dios para estarnos seguros de lo que es la gracia, para sernos llevados, para no sermos llevados por cualquier viento de doctrina. Cierre tus ojos. Quizás me va a decir, pastor, no era eso que esperaba hoy. Esperaba una palabra. Pero sabe, hermano, tenemos que cuidar de lo que aceptamos. Tenemos que amar la palabra de Dios. Porque el fin se acerca. Jesús está a las puertas. Jesús pronto volverá. Más cerca que nunca está la venida de Cristo. Y el enemigo sabe de eso. Y él está plantando y va a seguir sembrando. Va a seguir sembrando herejías y mentiras para engañarnos, para llevarnos a un evangelio de la ley, un evangelio de liberalismo también, donde se puede todo y no hay vida de santidad. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo entraste esta noche aquí. Pero yo quiero decirte una cosa. Si vos veniste hablando, Señor, necesito de una palabra porque mi vida está así o así o así. Dios te ha dado esta palabra. Él pagó por tus pecados. Él murió por tus pecados. La salvación es por la gracia. ¿Qué tengo que hacer yo, pastor? Arrepentirse de sus pecados
cambiar tu vida. Decir, Espíritu Santo de Dios, obre santidad en mí, transforme mi vida. Espíritu Santo de Dios, hágame una vida. Yo quiero ser santo como tú es santo, Señor. Si está alejado del camino del Señor, hermano, es tiempo de volver. Hermano, es tiempo de agarrarse en la palabra de Dios. No hacer como los Gálatas, tan pronto te alejaste de la gracia de Dios. ¿Y te alejaste por qué? ¿Por el placer de un pecado? ¿Cuántos se alejaron del camino de Dios por el placer del pecado? Y hoy Dios te llama de vuelta. No necesita levantar la mano, no necesita venir aquí al frente. Necesita salir de aquí cambiado y dejar el pecado. Como dijo Jesús a aquella mujer pecadora, ve y no peques más. Necesita amar a Dios. Decir, Dios, yo quiero irme al cielo porque yo quiero conocerte más. Yo quiero vivir más contigo, Señor. Vamos a orar, hermanos. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero yo sé que Dios está aquí. Y esta palabra no fue para tu vecino. Esta palabra no fue para el hermano que está detrás de vos. Esta palabra no fue para tu esposa ni para tu esposo. Esta palabra fue para vos. Esta palabra que fue predicada esta noche fue para tu vida. Para que te acerques más a Dios y viva en el poder del Espíritu Santo. Señor,